La opción que tiene Donald Trump para Cuba, al menos desde la perspectiva de nuestro análisis, es una versión 2.0 de la doctrina Monroe. De hecho, el presidente Trump es un gran admirador del expresidente McKinley. Cuba está regresando al fin de la Guerra de Independencia, cuando el presidente McKinley determinó que los cubanos no estaban listos para gobernarse a sí mismos, y por eso hubo ese periodo de 1898 a 1902, donde Estados Unidos gobernó Cuba mediante el gobierno militar del general Wood. Los Castro se irán con el dinero de los cubanos, y Miguel Díaz-Canel dejará su despacho. Y así el protectorado sobre Cuba se pondrá en marcha, lo que ahora los venezolanos llaman un gobierno tutelado, o sea, muy similar a lo que pasó en Venezuela. Los cubanos en el exilio tendrán que aceptar esa realidad incómoda. Gran parte del exilio probablemente tendría que asumir, aunque sea en contra de su voluntad, que la transición en Cuba podría comenzar con alguien proveniente del propio sistema. La lógica que algunos analistas plantean es que las estructuras de poder internas, especialmente el entorno económico-militar vinculado a Gaesa, decidiría quién. Ese nombre sería presentado a Estados Unidos, quien tendría la capacidad de aceptarlo o vetar dentro de un esquema de tutela o supervisión política. Bajo ese escenario, Washington impulsaría una apertura económica acompañada de un paquete de ayuda masiva para estabilizar al país desde el primer momento de la transición. El contexto es visible. Todos estos años, el gobierno cubano había llamado el embargo como bloqueo, pero ahora Donald Trump sí ha puesto un bloqueo de petróleo a Cuba, y el petróleo es la base de todo en la sociedad moderna. Se sobreviene una crisis humanitaria, hambruna peor de la que ya hay, más muertos por falta de medicina, etc. Ahora sí es responsabilidad de Trump, o sea, que él tiene que inmediatamente llegar a una solución para inundar a Cuba de ayuda, de emergencia. Creemos que la gente de Gaesa va a determinar, ¿podemos hacer negocio con Trump? Trump probablemente le diga, los negocios que ustedes tienen no van a ser tocados, pero el resto de la economía se va a abrir, al mercado libre. Y obviamente muchos exilados cubanos van a invertir en Cuba, así como de gente de otros países. Lógicamente esta vez bajo el garante jurídico de Estados Unidos, de que no serán estafados. Todo bajo esta política Monroe 2.0. Cuba regresará a un gran apogeo económico, y los presos políticos serán liberados. ¿Dónde quedará el sueño del exilio? Eso será tema para otro episodio. En el discurso, al día siguiente, el 3 de enero, Donald Trump no mencionó la palabra democracia ni libertad. Habló nada más de petróleo. Trump no es el libertador de Cuba, es solo el solucionador. Y lo va a solucionar con los parámetros de él, con aquello que le conviene a Estados Unidos. Hay gente que va a querer que Cuba sea un estado americano. Hay otros que van a querer que Cuba sea un estado libre asociado, como Puerto Rico. Hay otros que van a querer que sea independiente lo antes posible. Pero eso se verá en el tiempo. Sepan todos que este es solo nuestro análisis y opinión. La mejoría va a ser inmediata, pero no a nivel de Estados Unidos, sino a nivel del tercer mundo. También podemos verlo desde este otro ángulo. Hablemos de Cuba en marzo de 2026, un momento en que la isla se enfrenta a una crisis que podría literalmente redibujar su futuro y su soberanía. Y miren, esta frase lo resume todo. Imaginen esto. Cae el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y con él se apaga el último pulmón energético que le quedaba a la isla. Lo que se describe aquí no es solo una crisis más en la lista, es la culminación de una estrategia deliberada, una especie de asfixia total. Para entender cómo se llega a un punto tan extremo, vamos a desglosar esta situación en 5 partes. Primero, el momento que lo detona todo. Segundo, cómo se construye esa presión, esa arquitectura de la asfixia. Tercero, la solución que propone Washington. Cuarto, las verdaderas motivaciones políticas detrás. Y por último, las grietas, los puntos débiles de todo este plan. La caída de Caracas es esa primera pieza de dominó que, al caer, empuja a todas las demás.
De repente, el bloqueo energético que sufre la isla ya no es algo solo diplomático o económico, se convierte en algo físico, real, operativo. El flujo de petróleo y combustible simplemente se corta. Entonces, ¿cómo se construye esta presión asfixiante? Bueno, la estrategia se sostiene sobre tres pilares, tres columnas fundamentales que al combinarse están diseñadas para llevar a la isla a su punto de quiebre. El primer pilar es el tiempo, la cronología. Se acaba el apoyo de Venezuela. El segundo pilar es el jurídico, donde se desempolva y activa con toda su fuerza el título 3 de la ley Helms-Burton. Básicamente, se usa el sistema judicial de Estados Unidos como un arma para espantar cualquier inversión extranjera con demandas millonarias. Y el tercero es el pilar de las ideas, de la narrativa. La idea de que este caos es en realidad una oportunidad para una transición, pero una transición supervisada desde fuera. Y esta estrategia, claro, tiene un impacto brutal en la vida diaria. 70. Esto no es solo un número, es una cifra que representa ciclos de hasta 70 horas seguidas sin electricidad en las ciudades más importantes. La parálisis es, sencillamente, absoluta. Y una parálisis así, claro, desata una cascada de problemas, porque sin electricidad no funciona el transporte, no se puede bombear agua a las casas, los servicios más básicos como los hospitales o las comunicaciones se congelan, y la falta de combustible para recoger la basura, bueno, eso deriva en una crisis sanitaria en toda regla. Para terminar de cerrar el cerco, entra en juego el factor México. Una amenaza de aranceles desde Estados Unidos es suficiente para forzar a México a detener sus envíos de combustible. Con esto, la isla queda en una soledad energética total, sin precedentes. Es, digamos, el golpe de gracia. Frente a este colapso total, ¿cuál es la salida que propone Washington? Ojo, que no estamos hablando de una invasión militar al estilo clásico. No, el concepto es mucho más del siglo XXI. Un abordaje amistoso, o, como se dice en inglés, un friendly takeover. Este abordaje busca tomar el control de una transición de poder sin disparar una sola bala. Las armas aquí son otras, la presión económica asfixiante y una diplomacia, digamos, muy coercitiva. El objetivo es forzar un cambio de régimen, pero bajo los términos dictados desde el exterior. El primer elemento de este plan es lo que se conoce como el Puente de Plata. Es básicamente una salida negociada, una oferta a la cúpula del poder, incluyendo a la familia Castro y a Díaz-Canel, para que tengan un retiro seguro con sus recursos, siempre y cuando entreguen el control del país de forma pacífica. El segundo elemento tiene un eco histórico que da escalofríos, la enmienda Platt 2.0. Lo que se propone es volver a un modelo de soberanía limitada, con un gobierno de transición, probablemente militar, que actuaría bajo la supervisión y la tutela directa del embajador de Estados Unidos. Y esto nos lleva a la jugada económica del plan, un auténtico caballo de Troya. La idea es permitir que las nuevas empresas privadas cubanas puedan comprar combustible directamente de Estados Unidos. El objetivo es doble. Por un lado, romper el monopolio que tienen los militares sobre la economía y por otro, crear una nueva clase empresarial que dependa directamente de Washington. Pero, a ver, ¿qué motiva realmente todo este plan? Seamos claros, aquí no hay romanticismo democrático. Lo que hay es un cálculo frío, un pragmatismo electoral puro y duro, pensado para la política interna de Estados Unidos. Esta línea de tiempo lo dice todo. La crisis está diseñada para llegar a su punto más alto en marzo de 2026. ¿Por qué? Porque eso da tiempo suficiente para presentar una solución justo antes de la convención republicana de agosto, y así capitalizar el éxito de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Pura estrategia. Toda esta estrategia busca construir una imagen política muy específica, la del líder que es un fixer, un solucionador, la persona que llega y resuelve conflictos que llevaban décadas estancados. El objetivo principal, consolidar el apoyo de su base de votantes. En este cálculo, la libertad de los cubanos es, en el mejor de los casos, un efecto secundario, no la meta principal. Ahora, un plan tan meticulosamente diseñado suena casi infalible en el papel, ¿verdad? Pero tiene fisuras. Tiene grietas importantes que podrían convertir el protectorado en un polvorín y llevar todo a un escenario completamente distinto e impredecible. Hay por lo menos 3 grandes puntos de posible fracaso. Primero, una resistencia numantina, o sea, que el núcleo duro del poder en Cuba prefiere el colapso total y la represión violenta antes que rendirse. Segundo, el eje China-Rusia, que difícilmente se quedaría de brazos cruzados y podría intervenir para aliviar el bloqueo. Y tercero, la reacción internacional, porque transformar un país en un protectorado desafía todo el orden global y podría generar rechazo, incluso entre los propios aliados.
Así, la Cuba de 2026 se nos presenta como un laboratorio de una nueva forma de intervención geopolítica. Y esto nos deja con el dilema desgarrador que enfrentaría la isla: aceptar la tutela de una potencia extranjera para poder sobrevivir al hambre o resistir en la más profunda oscuridad de un sistema que se cae a pedazos. El solucionador ya movió su ficha. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué ficha moverá La Habana?